Bueno, ahí verificando que todo esté en orden, grabando. Sí, excelente. Bueno, bienvenidos de nuevo, mis nerds, a otra emisión de Software Alchemist. Hoy vamos a continuar con lo que es la resolución de problemas de entrevistas técnicas. Hoy en particular vamos a resolver el problema número 167 de la plataforma LeetCode. Porque el 167 es muy fácil, porque es la segunda parte del ToSum. Sí, en el video anterior habíamos resuelto por primera vez nuestro primer problema, que es el número 1, que se llama ToSum. Ahora, déjenme los traigo, transporto para acá, excelente. Ahora vamos a resolver este. ToSum es la parte 2, se los voy a leer. En realidad es innecesario que haya una segunda parte, se me hace bien pudieron haberlo como haber hecho un follow-up question, pero les valió madre y nos pusieron un problema adicional, ¿vale? Lo voy a leer, es muy parecido, de hecho yo recomiendo ver primero el ToSum 1 para entender lo que vamos a hacer aquí. De hecho, aunque la dificultad es todavía mayor, este es un problema de nivel medio, yo considero que es aún más fácil, pero aquí vamos a utilizar una técnica muy especial que se utiliza cuando estudiamos estructura de datos y algoritmos. No la voy a explicar aquí, nomás la vamos a aplicar, que es el de two-pointer technique, sí, la técnica de los dos punteros. Y esto de los two-pointer technique es relativo, podría ser 3, 4, 5 punteros, no importa. Ahorita vamos a entrar en detalle. Entonces voy a leer, given an one indexed array of integers number that is already sorted in non-decreasing order, que nos dice lo mismo, tenemos un array de números, pero hay dos cosas importantes que debemos tener en consideración. Uno, nos están diciendo que está ordenado. Y segundo, pues nos dicen que es in non-decreasing order. Non-decreasing order es como decir que no está decreciendo, es decir, está arreglado de menor a mayor, es decir, de forma creciente, ascendente, como le quieran decir. Y el objetivo es exactamente el mismo, encuentra find two numbers such that they add up to a specific target number, perdón. Let these two numbers be numbers index 1 and number index 2, y hay unas condiciones. Prácticamente nos dicen, vato, quiero que me devuelvas los dos índices. Recuerden cómo funciona tu sum 1. Te voy a dar un array de enteros. Quiero que encuentres dos números tales que si yo los sumo, me das el target, que es el otro número que te estoy pasando por objetivo. Aquí está. De hecho, voy a aprovechar para ponerles el puntero. Mira, a ver si hoy sí abre. Hoy sí quiso abrir. Bueno, entonces, nada más para que vean cómo se apunta aquí. Ay, así no era control 2 y luego con el control tampoco. Control 2 era con el shift, yo creo. Bueno, ahí el punto es esto, ¿no? El target. Como sea. Dice, regresa los índices de esos dos números, index 1, index 2, perdón, added by 1. ¿Qué significa esto? Que si yo encuentro que los dos números están en la posición 0 y la posición 1 respectivamente, no voy a regresar 0, 1, voy a regresar 1, 2. Es decir, vamos a regresar las posiciones tales y como las leería un ser humano y no basándonos en una numeración empezando en 0 como lo hacen las computadoras en el caso de los arreglos en Java o cualquier otro lenguaje de programación. Y dice, obviamente tu array tiene que ser de una longitud de 2. Dice, los tests, las pruebas, están generadas de tal forma de que solamente hay una solución. You may not use the same element twice. Es decir, no se vale utilizar el mismo elemento dos veces. Ya habíamos puesto el ejemplo en el problema anterior, que si nosotros estamos buscando el número 8 y dentro del arreglo encontramos el número 4, pues no se vale, no es válido utilizar el 4 dos veces simplemente para formar el 8. Sí, 4 más 4 es 8. Déjame te devuelvo el índice del número 4 dos veces, sumado 1. Eso no se vale. Dice, your solution must use only constant extra space. Esto es súper clave. ¿Por qué? Porque en el video pasado, en el problema, este mismo problema, en la parte 1, la mejor solución que era, usando un hash table. Y el hash table significa utilizar una complejidad espacial o n, donde n crece tanto como crece el arreglo que me estás dando por parámetros, que en este caso es ¿quién? Numbers, ¿verdad? Aquí está. Entonces, entre más crece el array de numbers, más crece el hash map que estamos utilizando, o el diccionario, como lo quieren llamar, para almacenar los números. Repito, si no recuerdan esto, pues vean el video anterior, que este sí está un poco largo, pero está bien que sea largo porque ahí nos basamos en, explicamos bastantes cosillas. Entonces, aquí voy a hacer rápido. No, ¿saben qué? No, ya saben, ¿no? La solución por fuerza bruta vendría siendo agarrar el primer elemento y buscar todas las sumas, todas las combinaciones de sumas que existen. Si esas sumas, alguna de ellas nos da el target, pues ya resolvimos el problema. Si no me da el target, entonces me muevo a la segunda posición del arreglo, agarro el número y lo sumo con el resto de elementos en el arreglo para generar todas las combinaciones de sumas posibles y así sucesivamente hasta que encuentro el target, ¿sí? En este caso, esa solución que ya dimos en el problema pasado era una complejidad temporal o cuadrática, es decir, que había n al cuadrado de operaciones porque era un arreglo for, un bucle for dentro de otro bucle for. El bucle for interior anidado
ejecuta un determinado número de operaciones y el exterior ejecuta el bucle for anidado n veces, ¿sí? Que era n por n menos 1, que da n cuadrado menos n, eliminamos n y nos quedamos con una complejidad temporal cuadrática. Fácil, ¿sí? Para no hacer largo el video, hoy me voy a ir sobre la solución óptima. Como ya tenemos esa solución en el video anterior, no veo caso que aquí nos centremos en volver a dar esta solución. Ahora lo que vamos a hacer es irnos directamente sobre la solución que nos corresponde. Déjenme les proyecto. Aquí estamos. ¿Cómo se soluciona este problema haciendo solamente un recorrido y sin utilizar ninguna estructura de datos adicional? Para esto hay que recapitular o ver en retrospectiva lo que ha sido nuestro conocimiento a través de los años en programación. Cuando tú ves los bucles for por primera vez o los arreglos, siempre nos quedamos como que amañados o nos quedamos con esta idea de que, oh sí, un bucle for y el array, ¿sí? Vemos un array y en corto queremos recorrerlo con un bucle for. ¿Por qué? Porque recordemos que el bucle for lo usamos cuando sabemos de antemano cuántas iteraciones se van a realizar. Pero hay ocasiones en las que no conocemos ese número exacto de iteraciones. ¿Y qué utilizamos? Pues un bucle while o un bucle do while. Sí, el bucle while se utiliza cuando no conocemos el número de iteraciones, pero conocemos la condición de salida que rompe el bucle while. De lo contrario, nos quedaríamos eternamente atrapados en el bucle while. Y pues eso no puede pasar porque la definición de un algoritmo es que es una serie finita de pasos, finita, ¿verdad? Para resolver un problema. Entonces un bucle while infinito no es, bueno, es contradictorio a lo que es finito. Entonces no podemos entrar a un bucle while sin saber de antemano cuál es la salida. A lo que quiero llegar con esto es de que no debemos clavarnos siempre en la idea, como nos enseñaron, o de que el bucle while... por cierto, antes de decir eso, quiero que vean que la vez pasada siempre les decía que poner submit y submit, pero la cámara lo tapaba. Ahí pueden ver, aquí abajo está el botón de run y el botón de submit. Pero bueno, ustedes entran a la plataforma para saber dónde están los pinches botones. Digo, no es física cuántica esto. Entonces, ¿en qué estaba? Sí, siempre tenemos esta idea arraigada de que debemos, cuando vemos un arreglo o pensamos de forma automática en el bucle for. Y el problema del bucle for es de que normalmente solamente viene en conjunto con su variable iteradora, que siempre se llama i, ¿no? Por defecto le llamamos i, que esto viene acá del lenguaje de los matemáticos. Tiene una historia, tal vez algún día la platique. Pero bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? En un bucle for yo puedo meter más variables, como la j. De hecho, un bucle for se puede encargar de manejar todo este tipo de variables adicionales. Pero lo que debemos entender es de que cuando vemos problemas, no hay que hacer lo que llamamos tunnel vision. Tunnel vision es cuando te concentras tanto en algo que no ves el alrededor. Entonces, cuando vemos un bucle for y un array, no hay que correlacionarlos. Hay que ver el array desde diferentes perspectivas. Y el two-pointer technique prácticamente nos dice, oye, si vas a resolver un problema, considera qué pasaría si meto otra cosa a la ecuación. Bueno, en este caso no es una ecuación, pero ¿qué pasaría si meto otra cosa al problema? Sí, ya sabemos que requieres una variable para acceder a los elementos del arreglo. Pero ¿qué pasaría si metes 2 variables? ¿Qué pasaría si metes 3 variables? ¿Qué pasaría si metes 4 variables? Obviamente cada una de estas variables debe estar pues arraigada a tu lógica, ¿no? No simplemente es, sí, déjame meter J, no, porque si no, voy a meter J, pero ¿qué voy a hacer con ella? Bueno, sí, tengo la I, y la I va a recorrer el arreglo, pero si meto J, ¿qué haría? Esto es muy útil, y no solamente para arreglos, incluso en linked list, una forma de saber cuando las listas son cíclicas, que es asumo que ya se sabe lo que es una linked list, ¿no? Una lista enlazada, porque este video puse en el principio que los requisitos es conocer estructuras de datos y algoritmos. Entonces, si una linked list es un elemento, bueno, es una estructura de datos en la que cada elemento conoce al siguiente elemento, si tiene una referencia al siguiente elemento, pues obviamente tiene un inicio y un final. Pero hay ocasiones en las que las listas enlazadas pueden tener un elemento cíclico, es decir, que el final, la cola, apunta a un elemento de la estructura como tal. Entonces, si esto pasa, disculpen, mi perro se volvió loco. Si esto pasa, tenemos un círculo, y si nosotros hacemos un algoritmo para recorrer la lista, siempre viendo que haya un siguiente elemento, pues vamos a llegar entrando en un bucle infinito. Entonces, este tipo de problemas o este tipo de algoritmos que nos ayudan a poder identificar o a saber cuando hay listas enlazadas cíclicas, se hace con 2 punteros, uno que corra más rápido que el otro y que se alcanza en un determinado momento. Entonces, agregar estas cosas a la ecuación, a nuestro problema, siempre nos ayuda a ver el problema desde una perspectiva completamente diferente, ¿sí? Entonces, con esto del two-pointer technique, quiero que quede claro que lo único que estamos haciendo es meter una variable adicional. Ahora, ¿por qué soy tan recalcitrante en esto? Bueno, imagínense, nosotros tenemos este arreglo,
que va a ser de, vamos a poner que tengo aquí ejemplo, yo lo puedo ver, pero ustedes no. Aquí lo tengo y déjenme me vuelvo a la tableta. Ellos dicen, mira, tu target va a ser 9. Vamos a poner target igual a 9. Es decir, encuéntrame dos números tales que sumados me den el target. Y voy a poner el ejemplo siempre. Vamos a poner 1 y luego el 11 y luego el 2 y luego el 15 y luego el 7 y luego el 9. Yo ya sé, bueno, no el 9, vamos a poner que esto es un 10. Yo ya sé que la solución es 2.7 y ya vimos la forma como encontrarlo con fuerza bruta y ya vimos cómo encontrarlo con un hash map, pero el constraint del problema que nos está diciendo que no podemos utilizar una estructura de datos adicional, es decir, hay que encontrar esto sobre la marcha. Los encontramos y te devolvemos el arreglo que nos estás pidiendo, pero no se vale usar un hash map, no se vale usar un linked list, un stack, un queue, un dequeue, no se vale usar absolutamente nada de eso. Entonces hay que ponernos muy a la verga, se me fue la primera, no sé dónde. Déjenme, nomás muevo aquí. Ahí está. Eso es. Espérenme. Ahí está. Es que tengo una madre que sirve como tipo pedestal. No sé cómo llamo. Una base para la tableta gigante que tengo. Y la pluma se fue rodando. Como sea, a lo que quiero llegar con esto es de que... perdón. Sí, aquí estoy correcto. A lo que quiero llegar con esto es de que no podemos usar una estructura de datos adicional y hay que hacerlo sobre la marcha. Y aquí es donde entra precisamente los criterios que nos están diciendo. Primero que nada nos están diciendo que está ordenado, así que este array que acabo de poner es completamente inválido. ¿Por qué? Porque tiene que estar ordenado y que esté ordenado es la única forma en la cual va a funcionar esta técnica. ¿Cómo es el array que nos ponen de ejemplo? Mira, el que nos ponen de ejemplo es, voy a agregar un número extra. 1, 2, 7, 11 y 15. Están ordenados, ¿qué? De menor a mayor y non-decreasing order. Que eso de non-decreasing order se me hace medio exagerado para expresar una idea de que están en forma ascendente. Como sea, ahí está el arreglo y está ordenado. Sabemos que la solución es 2.7. Es decir, recuerden que están numerados así: 0, 1, 2, 3, 4. En este caso, ¿qué deberíamos devolver? El 1 y el 2, porque son los índices en cuyas posiciones, bueno, son los índices que apuntan a los elementos que nos forman el target, que en este caso es 9, porque 2 más 7 es 9. Entonces devolvemos el 1 y el 2, pero nos dicen, hey, no me devuelvas el 1 y el 2, devuélvemos las posiciones sumados más 1, es decir, en una notación humana, es decir, devolvemos el 2 y devolvemos el 3. Excelente. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? ¿A qué me refiero con dos punteros? Obviamente nosotros decimos, bueno, aquí voy a usar un bucle for y va a haber una variable iteradora ahí que va a estar iterando elemento por elemento. Pero no es el objetivo aquí. Hay que quitarnos esa idea del bucle for y decir, bueno, vamos a hacerlo primero que nada con un bucle while. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si sumo los elementos de extremos? Por ejemplo, 15 más 1, ¿cuánto es? 15 más 1 es 16. ¿Es 16 igual al target? No es. Entonces, ¿qué pasa si sumo, bueno, el 1 más el 11? Nótese que me estoy moviendo pero en sentido contrario, ¿no? ¿Qué pasa si sumo el 1 más el 11? Pues esto me da... ¿cuánto es? 12. 12. ¿Es 2 igual a 9? No, no es, güey. Entonces, ¿qué pasa si me muevo a una posición acá? 1 más 7, eso es igual a 8. ¿Es 8 igual al target? No, no es. ¿Qué pasa si me muevo de nuevo? Y ahora es 1 más 2. Es 1 más 2 igual al target. No, no es. Lo que quiero que vean es de que nosotros, si agregamos una variable adicional, podríamos empezar el bucle de forma al revés. O sea, del final hacia el inicio. Y si tenemos otra variable, también podemos empezarla del inicio hasta el final. Entonces, puedo moverlos. Entonces, ¿de qué me sirve ver el arreglo visto? O más bien intentar iterar el arreglo a través de dos direcciones diferentes. Desde que puedo hacer sumas y operaciones con dos elementos a la vez del arreglo, sin tener que utilizar un bucle adicional. Entonces, imagínense que nosotros vamos a estar en un bucle while. Todavía no sabemos la condición por la cual vamos a salir de él, pero sabemos que es un bucle while, ¿sí? Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, voy a generar dos punteros. No se tienen que llamarse IJ, vamos a llamarlo uno left y uno right. Uno que se llama izquierdo y uno que se llama derecho. ¿Por qué? Porque uno viene recorriendo el arreglo desde la derecha y el otro va recorriendo el arreglo desde la izquierda. Hasta ahí no hemos hecho nada que digas, uy. Pero con esta condición de salida, sabemos que tenemos que sumar elementos y que me den 9. Quiero que noten algo muy obvio. Si yo sumo, imagínate que yo sumo 1 más el 15, como ya lo hice, 1 más 15. Esto me da 16. ¿Es 16 mayor o menor que el 9? Se fijan lo que estoy intentando plasmar, es como si estuviésemos hablando de una búsqueda binaria. ¿Qué hacemos en la búsqueda binaria cuando jugamos el jueguito de adivina el número?
dado que el conjunto de números naturales está ordenado, obviamente un número le sigue al otro, entonces, y están de forma ascendente si lo quieres ver de esa forma. Si yo te pido, hey, adivina un número de... Ustedes ya saben lo que es búsqueda binaria, pero nomás para los que no recuerden. Si yo agarro un número del 1 al 100 y te digo que adivines, la mejor estrategia es empezar en el centro. Es decir, hey, tu número 50, no, es mayor. Ah, entonces ya descarto los primeros 50 números y me enfoco del 51 al 100. Y luego ahí te vuelvo a hacer pregunta y me voy yendo por los extremos medios. Aquí estamos haciendo lo mismo. 1 más 15 es 16. Güey, compara el 16 con el 9. Uf, es que el 16 es más grande que el 9. Ah, entonces yo sé que al extremo derecho de mi arreglo están los números grandes. Entonces, tal vez no debo agarrar el 15. Tal vez debo moverme una posición más y volverte a hacer la misma pregunta. Es el 1 más el 11. 1 más el 11. ¿Cuánto es? Esto es 12. ¿Es 12 mayor que el 9? Sí, sí es. Ah, entonces también este número es muy grande. Tal vez debo moverme una posición más. Y el 7 más el 1 es igual a 8, ¿verdad? Ya la siguiente iteración. 7 más, bueno, en el siguiente movimiento, 7 más 1, ay Dios mío, qué feo 8, pero esto es un 8, ¿eh? 7 más 1 es 8. ¿Es el 8 mayor que el 9? ¿O igual o menor? Y es que el 8 es menor. Ah, entonces tal vez debo agregarle un poquito más, ¿no? Es decir, mover la otra variable. Y si se fijan, ya dimos con el algoritmo, porque estamos... Cuando la suma, cuando el resultado es demasiado grande, hey, esto es muy grande, güey, deja de agregar números de la derecha, deja de hacer las sumas con los números de la derecha. Y cuando el número es menor, agrégale poquito más. ¿Y dónde están los poquito más? Pues del lado izquierdo, porque por eso es importante el que nos digan que es in non-decreasing order, ¿sí? ¿Dónde queda mi puto mouse? No veo el puntero. Déjale, no veo el puntero. Acá está. Espérenme. Tengo una madre que me... ya la vi. Aquí está. Pues al parecer no me deja subir a... Perdí mi mouse por completamente. Aquí está. Sorry. Sorted. Es la parte importante, que están ordenados, y también es importante que nos digan que están en forma ascendente. Entonces ya sabemos que cuando sumamos números de la derecha son números muy grandes, pero cuando la suma es muy pequeña, agrégale poquito más. Es como si quisieras balancear entre salado y dulce, ¿no? Ay, güey, está muy salado, échale poquita azúcar. Ay, güey, está muy dulce, échale poquita sal. De un lado está el dulce y del otro lado está el salado. Hay que encontrar el balance, y ese es nuestro criterio. Cuando el número es muy grande, movemos el puntero derecho. Cuando el número es muy pequeño, devolvemos el puntero izquierdo. Cuando demos con la suma exacta, es decir, cuando sea 9, entonces devolvemos el left y el right más 1. ¿Por qué? Porque el left y el right son simplemente números. Uno empieza en 0 y el otro empieza en el final del arreglo. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, ¿cómo programamos esto? Pues ya dijimos, vamos a requerir dos variables, left y right. ¿Qué más requerimos? Ya sabemos que... ¿Cuándo es nuestro criterio de salida? While. Bueno, quiero que el bucle while, déjenme, no, aquí se les puedo explicar, el bucle while debe contemplar dónde está left y right. Si left empieza en 0 y right empieza en un número muy grande, que puede ser cualquier número, pero que es el final del arreglo, y estos se van moviendo, va a llegar un momento en que son iguales, ¿sí? Y ese momento en que son iguales es nuestro criterio de salida, porque mientras se mueven ellos, hay algo que se está cumpliendo, que left es un número menor a right. Y esto siempre es verdad, hasta que se cruzan. ¿O se cruzan? ¿Qué son? Son iguales. Y al momento que son iguales, ya no quiero que estés en el bucle for. Porque, ¿y eso va a pasar? No va a pasar. ¿Por qué? Porque el problema nos dice que... a ver, ¿dónde? Acá tengo la definición. El problema dice que is exactly one solution. Solamente hay una solución, entonces no se van a cruzar. E incluso, sí, porque se cruzan, los dos estarían apuntando al mismo número, y eso no se vale. Sí, no podemos usar el mismo número dos veces, entonces no van a pasar. Vamos a encontrar la respuesta antes. Tarde que temprano vamos a encontrar, porque nos están asegurando que hay una solución. ¿Vale? Entonces déjenme nomás bajo esta pinche tableta y me traigo mi teclado para acá. Vamos a empezar a programar. Entonces, sí. ¿Qué requerimos primeramente? Requerimos un left, también le pueden poner una L, lo que sea, y un right. ¿Dónde empieza right? Pues empieza en el final del arreglo, es decir, en numbers.length menos 1, ¿sí? Recuerden, menos 1 porque numbers.length nos da el tamaño del arreglo. Supongamos que tiene 10 elementos, nos va a devolver un 10, pero nosotros queremos recorrer el arreglo hasta el 9, porque el 9 apunta al último elemento. No podemos usar el 10, nos pasaríamos y tendremos que index out of bound exception. Y aquí está bien pelada, porque decimos while mientras sea verdad que el puntero izquierdo es menor que el derecho, quiero que hagas lo siguiente. Y ahí vemos que hay tres casos. Sumamos los números y si son mayores, ¿qué hacemos? Movemos el derecho. Ahí el primer caso. Segundo caso, vamos a ponerle... Ay Dios, yo pensé que estaba en Python. Caso 1,
caso 2 y caso 3. Y aquí ahorita lo programamos caso 1. Cuando la suma es mayor a target. Caso 1, cuando la suma es mayor, es decir, obviamente requerimos la suma. ¿Cómo hacemos la suma? Pues creamos otra variable entera que se llame sum y que sea igual a numbers de left más numbers de right. Ahí está, right. Todo bien escrito, left y right, sí. Entonces, hey, recupérame el valor izquierdo. Bueno, recupérame el valor al que apunta el puntero izquierdo y el valor al que apunta el puntero derecho. Agarra esos números, súmalos y fórmame la variable suma. Hasta ahí nada complicado. Ahora, simplemente hacemos lo siguiente. If esa suma que encontraste es mayor que target, ya mamaste. O sea, te estás pasando. ¿Y qué hicimos? Entonces quiero que right se mueva más a la derecha. Es decir, se haga un poco menos grande, porque acuérdense que están ordenados ascendentemente. Y así lo estoy diciendo, así, right disminuye una unidad. Si right estaba posicionado en la posición 9, ahora nos pasamos a la 8. ¿Y qué número ya? ¿Quién sabe? Pues sabemos que es menor. Segundo caso, el else if. ¿Qué pasa cuando ¿Qué pasa cuando la suma es menor al target? Significa que el número es pequeño. ¿Qué hay que hacer aquí? Déjenme, ¿puedo mover así? Ok, sí, excelente. Case 2. Aquí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner comentario nomás para que les quede claro aquí que estamos haciendo. Cuando la suma es menor a target. Cuando la suma es menor a target, significa que necesitamos sumarle un poquito más. Uy, está muy salado, súmale, echo el azúcar. Entonces movemos el siguiente puntero. Acuérdense, ¿dónde empezó el left? En 0, es decir, está apuntando al primer elemento del arreglo. Que hay ahí, quién sabe, capaz hay un 2. Entonces, híjole, sabes que la suma no es tan grande. Entonces estamos menor a target. Entonces agrégale más. No le voy a agregar del extremo derecho porque ya los números están muy grandes. Le voy a agregar aquí un número del extremo izquierdo. Entonces yo como eso, es decir, left sube. Y se fijan, realmente no es que no estamos, o sea, la suma se vuelve a realizar, lo que estamos moviendo son los punteros. ¿Qué números hay? No importa, pero sabemos que como están ordenados, estoy agregando números pequeños o números grandes. Y por último, el caso número 3, se va en el else, en el bloque del else. Déjenme nomás, me traigo este para acá. ¿Y cuál es el caso? Si no es mayor y no es menor, entonces fíjate que sum es igual a target. Y dado que sum es igual a target, ya tenemos los pinches números, es decir, return new int, creamos un arreglo sobre la marcha y que le sumamos. Bueno, vamos a regresar dos elementos. Lo voy a poner entre paréntesis para tener una jerarquía de operaciones un tanto más clara. Devuelve left más 1 porque nos dijeron la posición más 1 y devuelve right más 1. Y ahí está. Y lo separamos aquí para que quede más legible. Ahora, si intentamos correr este código, nos va a mandar a la verga. ¿Por qué? Porque esto es Java y LeetCode tiene un compilador que va a verificar que nuestro lenguaje esté, pues obviamente cumpliendo con todo lo que da la especificación de Java. Y aquí hay un problema, estamos diciendo que vamos a regresar un array de enteros y aquí se va a cumplir, pero el lenguaje va a decir, sí, tal vez se cumpla aquí, pero si no, entonces hay que poner acá que un return null. Sabíamos que no vamos a llegar aquí, pero para que no nos tire error el compilador, hacemos eso. Entonces vamos a hacer la primera corrida. Verificamos de nuevo nuestro código, left, right, quién sabe, capaz hay un typo o algo así, aquí nos van a decir run. Y aceptado, ¿sí? Aquí podemos ver que nos dijeron, no estoy tapando con la cámara, lo voy a quitar nomás en caso de... Nos están diciendo en el caso número 1, que me mandaron 2, 7, 11, 15, el target era 9, tu output fue 1, 2 y se esperaba que me dieras 1, 2, excelente. Acá lo mismo, el target era 6, tenías que haber devuelto un array con 1, 3 y devolviste eso. Bueno, se ve bien. Ahora ya nomás voy a correr el submit. Y acá a la izquierda deberíamos tener la respuesta. Y ahí está, aceptado. 6 horas ago. Y ponemos aquí está, 2 milisegundos. Y vences al 81.54 de los usuarios de Java. Y bla bla, no sé por qué hice 6 horas, ¿a poco lo hice 6 horas? No, chingado. Sí, aquí está. Cuando no este es nuestro código, este es un porque hice hace 6 horas algo. Es que lo tengo en mi otra cuenta, este problema solucionado, pero aquí quién sabe por qué me estoy diciendo que lo hice hace 6 horas. Entonces se ve claramente que es la única forma de resolverlo, ¿sí? No existe otra. Por eso es importante que cuando en LeetCode solucionen un problema, inmediatamente hagan la parte 2. No todos los problemas tienen 2, pero hay parte 2. Pero hay algunos que tienen parte 3, parte 4 y ájale.
son follow-up questions. Entonces no es una entrevista preparada solamente con tu Zoom. Porque en tu Zoom te van a decir, hey, ¿puedes solucionarlo? Sí, mira, solución en fuerza bruta. Complejidad temporal o cuadrada, o n cuadrada, perdón, o bueno, big O cuadrada. Bueno, ¿puedes hacerlo en tiempo lineal? Claro que sí. Hashmap. Ok, ¿puedes hacerlo sin el hashmap? Uy, ahí es importante que tú tengas un criterio y que ya vengas entrenado. ¿Por qué? Porque el reclutador puede ser muy hijo de puta y no te va a decir que el arreglo viene ordenado. Se espera que el candidato haga estas preguntas como como un análisis general del problema. Es decir, si alguien te pone, hey, puedes hacerlo sin el hashmap. Híjole, en tiempo lineal, sí. Y los datos son los mismos. No. Ahora resulta que están ordenados. Ok. Pero el entrevistador no te lo va a decir. Espera que tú le hagas la pregunta. ¿Por qué? Porque es parte del ingeniero en software tener capacidad de análisis para encontrar los requerimientos del cliente. ¿Sí? Nosotros hacemos software para gente que no sabe programar. Entonces para ellos es muy fácil. Sí, es un sistema de gestión de restaurantes. Y sí, qué bonito. Pero no funciona así. Tienes que tener el criterio y las formas de preguntarles. Hey, ¿requieres esto? ¿Requieres aquello otro? Necesitas hacer preguntas humanas sobre los datos, sobre el conjunto de las cosas que estás resolviendo. Y ya tú lo trasladas pues a nivel de ingeniería. Ya escoges las estructuras de datos que tú quieres, los algoritmos, la librería, los frameworks y demás. Pero solamente entendiendo muy bien los requerimientos del cliente es como puedes desarrollar el software. Por eso los entrevistadores cuando te ponen ese tipo de problemas no te... Va a ser exactamente el mismo problema, pero no te van a poner los constraints. No te van a decir, hey, está ordenado, hey, está de forma ascendente, hey, no te van a decir esas cosas. Esto es porque es una plataforma y no tienes con quién hablar, así que te dicen, hey, son los constraints. Pero siempre pregunta al entrevistador por estos detalles. Es el mismo arreglo. Hey, ¿cuál es el tamaño mínimo del arreglo que me vas a mandar? Hey, ¿cuál es el tamaño máximo del arreglo que me vas a mandar? Hey, ¿cuál es el tamaño mínimo y máximo del target? Hey, el arreglo está ordenado, no está ordenado, etc. Porque son preguntas que demuestran tu capacidad de análisis para de resolver problemas. Entonces, aquí está la solución del día de hoy. Y pues nos vemos en la siguiente emisión con otro problema un tanto más interesante, ¿sí? Todavía vamos a estar dentro de los rango de los fáciles y los de dificultad media, así que no se preocupen, todavía está digerible esto. Y pues hasta la vista, chido.